Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos las novedades para comenzar la semana en eFootball. Tenemos cajita de épicos, mediocampistas de la Liga Española. Te voy a dar entrenamientos, fichas de habilidad. Vamos a ver las estadísticas de los jugadores destacados. Y también vamos a ver los eventos, cómo andamos con la campañita. Te voy a dar mi opinión sobre los próximos posibles Player of the Week. Vamos a ver toda esa información conforme avanzamos. Pasamos al juego y tenemos aquí la pantallita ya. Confirmación, Spanish League Midfielder, Iniesta, jugador de huecos, Kaká, creador de juego. Y también Snyder, jugador de huecos. Ojo que mucha gente estaba esperando a ese Kaká porque pues Konami ya había dicho que lo iba a sacar. Ahí está, es el último que está aquí en la lista. Ahora, supuestamente la próxima semana ya no tenemos algún jugador que Konami lo haya avisado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a poner? Eso lo vamos a ver en otro videito más adelante. Bono inicio de sesión. Este bono inicio de sesión, chicos, se renueva el día jueves, ¿ok? Sería ya la última semanita, por lo tanto, procura entrar todos los días. Si acaso no has tú fichado a Beckenbauer, que de seguro ya en estos días ya es tuyo. O sea, si tiraste todos los días y hiciste los eventos, ya debiste vaciar la caja. Ahora, aquí puedes ganarte 500 eFootball Point por cada plataforma en un total de 2000. También si ves el otro, el de la Copa Italiana, te puedes ganar también otros 2000 en total si es que tienes todas las plataformas, ¿no? PC, Xbox, PlayStation y mobile. Vamos a ver un poquito de los eventos que son poquitos, o sea, muy pocos de hecho. Dos nada más, de la Liga Española, ficha de posición y también acá tenemos las 50 moneditas y las 3 de habilidad y ya, eso es todo. Ahora, en lo que tiro el penal, vamos a ir platicando sobre los Player of the Week. Ahorita ya las ligas terminaron, o sea, la última que terminó en esta semanita es la española, la italiana y la liga turca. Por lo tanto, la próxima semana ya no habría ligas. Se viene la final de la Champions, dentro de 2 semanas se viene la Euro, no sé si ya también va a comenzar la Copa América. Por lo tanto, este día jueves podría haber Player of the Week todavía, pero solamente de algunas ligas. Española, italiana, tal vez la liga turca, y por ahí puede rescatar algún jugador de las ligas de Latinoamérica, ya sea la MLS o algo así. El América acaba de quedar campeón, no sé si Konami vaya a sacar algo al respecto. También está el Atalanta, que ganó la Euro, que es club partner, y también por ahí creo que está, no me acuerdo cuál es la otra que estaba ahí, que la gente estaba hablando, haciendo rumores por si podría salir algo, pero no hay nada de eso confirmado, ¿ok? Ahora, los Play of the Week también están en duda. Te voy a subir otro video más adelante sobre si es que llegan, cuáles son los candidatos que podrían llegar. Vamos revisando el primero, Toni Kroos, el cual tiene una media de 99. Pensé que llegaba a 100, no sé por qué. No sé por qué, o alguien llega a 100, ahorita lo vamos a revisar. Bueno, está Toni Kroos, organizador, que yo creo que va mejor de media punta, ya que es bastante lentito. Tenemos a Koke, que tiene números muy parecidos al video que te mostré anteriormente, a las versiones que han salido. También muy parecido a Toni Kroos, nomás que este es omnipresente, este va más para medio centro, tiene un poco más de defensa, por supuesto. Ojo con este Oriol Romeu, sí, es bastante lento, pero tiene números muy buenos para ser un destructor, ¿ok? Este es el que llega a 100, sí, probablemente me confundí, chicos. ¿Dónde tiene números muy buenos, mi hermano? Tiene buenas habilidades, muy polivalente. También tenemos a Sunset, jugador de huecos, media 99, con números ahí, buen control, regate y conservación. Baena, el cual también es jugador de huecos, media 97, bastante equilibrado, excepto por ahí en la parte de la velocidad y la resistencia, como que sí me queda mucho a deber. Rodri, el cual, mira, pues también, o sea, un creador de juego, media punta, interior. Finalmente tenemos a Perroni o Perrone, él está ahí, protector, le falta un poquito de defensa, pero se le puede hacer algo bajándole el pase. O sea, le bajas el pase, le das la defensa que necesitas y ya te queda muy bien, excepto que le falta bastante contacto físico. Vamos a pasar a los épicos. Vamos a comenzar con Iniesta, el cual viene como jugador de huecos y tiene una media de 102. La verdad es que para mí, honestamente, en esta cajita fue el que me gustó más. De los tres, este es el mejor para mí, en mi opinión, ¿ok? Es casi ambidextro, regularidad firme. Ahorita pasamos a ver las habilidades y todo el asunto. Ahora te voy a dar, creo que son 2 entrenamientos o 3. El primero sería este con una media de 102, donde va más enfocado para media punta. Ojo, son para un director técnico con estilo de juego de un porcentaje de 88%, ¿ok? Le dejamos buena finalización, un 83, tiene buen control, regate, la conservación, bastante rápido. Eso sí,
sí, bueno, bastante rápido entre comillas, ¿ok? No le pusimos nada de defensa, ¿ok? Equilibrio y resistencia excelente, ese es el entrenamiento. El segundo entrenamiento, un poquito menos de finalización, pero un poco más de lo que es control, regate y todo el asunto, ¿ok? Ahí estás viendo la diferencia. Todo lo demás es prácticamente lo mismo. Y finalmente, este entrenamiento que tiene una media de 101, donde le puse más control, regate y conservación, se lo llevamos a valores de 100 y de 101. Eso sí, le tuve que bajar un puntito a resistencia y a velocidad. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? ¿O cuál es el que te llama más la atención? Pues ya sabes, tienes 3 opciones. Pasamos ahora con Snyder, jugador de huecos y una media de 102 ya con el busteo, con un entrenador de 88 de dominio estilo de juego. Puede jugar de medio centro, media punta y de interior. En todas las posiciones como está, se mantiene el estilo de juego. Viene como omnipresente y regularidad firme. Destaca mucho su pase, conservación, lo que es el control, el efecto y la potencia de tiro. Cuidadito. Este sería el primer entrenamiento para Snyder, una media de 101, el cual lo puedes usar también de interior. Yo lo enfoqué más a media punta, pero de interior lo malo es que no es tan rápido. Nada más toma en cuenta ese detalle y queda bastante bien. Muy buen pase, un buen control, regate, conservación, finalización 80, buen efecto, buena resistencia, la velocidad no decente para un jugador de huecos. Tengo esta otra versión que no varía mucho, simplemente este tiene un poco más de control, regate y conservación y ya está. O sea, no hay mucha diferencia el uno del otro. Tiene un punto más de actitud ofensiva y listo. No varía demasiado. Tiene una media de 100 y el otro tiene una media de 101. Finalmente, Kaká, media 97, ya puesto en plantilla con el impulso, director técnico de 88, llega a 102. Honestamente, sí me decepcionó un poquito, esperaba más de este Kaká, pero aparte de que es creador de juego, que no tiene ningún problema, que debe ir bastante bien, me hubiera gustado más jugador de juegos, por supuesto, pero creo que sus números quedan mucho a deber. O sea, ves a Snyder, ves a Iniesta donde destaca demasiado y este sí como que lo ves, ¿no? Pero no está mal tampoco, ¿ok? Vamos a ver 2 entrenamientos. Te voy a dejar lo puedes usar de media punta o también incluso de segundo delantero. Va un poquito por ahí, por ese lado. También lo puedes usar de extremo, ¿por qué no? Aunque no tiene tanta resistencia, yo creo que está bastante bien. Y sí, ya va más para segundo delantero o si lo activa la posición de delantero centro, también tiene una finalización de 90 y números también bastante aceptables. Si te estás preguntando si vale la pena ir por Kaká, ya teniendo al del Milan o teniendo el de Brasil, yo te diría que no, ¿ok? Sí, para mí es un poquito mejor el actual, cualquier cosita. Igual, ahí tienen el autoasignar, todo depende también cómo lo vas a entrenar. Pero creo que no es tanta la diferencia, ¿eh? O sea, sí hay algunas cosas como el contacto físico que se nota bastante, pero hay otras cosas como que no. Por lo tanto, si solamente vas por Kaká y ya tienes algún otro, no iría. Pero recuerda, está Iniesta y Snyder que para mí son... Lo voy a decir, son mejores que este Kaká que acaba de salir. Pasamos con las habilidades fundamentales, 2 toques. Le pondría espíritu de lucha, le pondría tiro de larga distancia, disparo lejano con rosca y listo, ya está, eso es todo. No creo que necesite nada más. A Kaká yo le pondría muy poquitas habilidades, ya tiene las necesarias, solamente un pase medido y un espíritu de lucha. De ahí en fuera creo que está perfecto. Terminamos con las habilidades de Iniesta, chicos. Si tú le pusiste una potencia de tiro arriba de 90, te recomiendo que le pongas tiro de larga distancia y disparo lejano con rosca. También, si te quieres fresear con la croquetita de Neymar, ya tiene marsellesa, ya tiene control con la suela, yo le pondría una elástica. Y por acá arriba, un espíritu de lucha. Y eso es todo. Listo, señores, hasta aquí el videito. ¿Qué te parecieron los épicos? ¿Te llama la atención? ¿Vas a hacer aperturas o no? Ya sabes, con responsabilidad, tú decides al final qué hacer con tus monedas. Yo solamente te pido que tengas mucho cuidado y si vale la pena ir por ellos, pues si tienes algunas, adelante. Si no, no pasa nada, no te preocupes. Otra cosa, chicos, el día domingo te voy a estar regalando un director técnico, Xabi Alonso, Guardiola, el uniforme Iconic Moment, depende de ti, si es que pues ganas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo puedes recibir? Pues simplemente hay que comentar en todos los videos en el transcurso de la semana. Me tienes que ir a seguir a Instagram. Ojo, también aquí en YouTube debes de tener foto de perfil, la que tú quieras, la de tu tío, la de tu hermano, la de tu perro, la del árbol, la de la que tú quieras y también tener nombre, por supuesto. No te pongas usuario 1520 YouTube, ¿me entiendes? Ponte David, Juan, Pepe, lo que tú quieras. Y cuando comentes, no digas nada de que participas, sorteo o algo así. Comenta cosas relacionadas con el video, ¿ok? Porque si comentas lo que te dije anteriormente, vas a quedar fuera, ¿ok? Así que nada, chicos, te deseo mucha suerte el próximo domingo. Nos vemos en directo. Hasta luego. Bye, bye, bye.